conversar, a escuchar opiniones sobre estos procesos. Bueno, escuché la participación de Lucio, los comentarios que él hizo sobre la importancia de los reglamentos. Creo que Lucio expresó muy claramente de qué se tratan y realmente yo me adhiero a lo que él expresó. Entonces lo que voy a decir son algunas cuestiones un poco puntuales y tal vez con las preguntas pudiéramos avanzar en algunos comentarios adicionales. Voy a decir 5 cosas. Aunque creo que no es el momento ya, o que no tiene sentido hacer historia, porque la ley es esta, y eso es lo que hay, como dice. Ya no tiene caso estarnos preguntando qué se hizo, qué no se hizo bien, se hizo mal, son unos malvados, son una gente muy ingenua, lo que sea. Esta es la ley. Entonces, no tiene mucho caso ya estar haciendo discusiones sobre el proceso. Si doy este panorama, es simplemente para tratar de explicar este producto, porque aunque no tiene que ver o no es exactamente el producto que aprobó la Cámara de Diputados y que envió a la Cámara de Senadores, que fue la comisión en la que yo participé, sí creo que el espíritu con el que se hizo se incluyó hasta cierto punto. Y es el siguiente. Se aprobó la creación de una Secretaría de Cultura en el 2015, se publicó. Ese proceso se hizo modificando la Ley Orgánica de la Administración Pública. Ahí se modificó un artículo, se añadió un bis, se estableció la creación de la Secretaría de Cultura, se definieron funciones, unas funciones que en realidad fueron amputadas a la Secretaría de Educación. Todo aquello que decía cultura, prácticamente en la Secretaría de Educación, se transfirió al nuevo artículo para convertirlo en materia de trabajo de la nueva Secretaría. Como saben ustedes, también vino el reglamento de la Secretaría de Cultura, que fue un proceso muy torturador. Yo me imagino que la enfermedad de Tovar y de Teresa tuvo que ver en lo largo de ese proceso, en lo tortuoso de ese proceso, que finalmente llevó a que se tardaran 10 meses en publicar el reglamento. Y eso hizo que prácticamente en el 2016 la Secretaría de Cultura estuviera paralizada, porque el único nombramiento legal que había era el del propio secretario de Educación. No había ningún otro, no había subsecretarios ni ningún otro nombramiento adicional, en la medida que no estaba aprobado el reglamento de la Secretaría. Ahí hubo toda una serie de discusiones, nos dimos cuenta de la importancia de los reglamentos ahí, en ese proceso, y quedó finalmente establecido, también para bien o para mal, lo que es la Secretaría de Cultura, cómo se organiza internamente. Lo menciono porque cuando se hizo la discusión sobre la Ley de Cultura, el principio del que se partió en la comisión que organizó la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, invitaron a 13 personas, fue que no se iba a elaborar una ley que reglamentara a la Secretaría de Cultura. Es decir, el proceso que se siguió para hacer esta ley no tenía que ver con la institucionalidad cultural directamente. O sea, no tenía que ver con cómo iba a funcionar la Secretaría en este momento. De hecho, si se fijan ustedes en otros países, cuando menos en lo que yo conozco de América Latina, casi no hay leyes de cultura. Y las que hay son leyes que en realidad reglamentan la creación del aparato cultural que se hace cargo.
Chile, por ejemplo, o en Argentina. Ahí se crea el aparato, se crea el Ministerio de Cultura en estos dos países, y esa ley lo que hace es organizar el funcionamiento de el instrumento del Estado para trabajar la cultura. Lo que digamos, un consenso de los que formamos parte de ese grupo es que no tenía ningún sentido y que no era el objetivo de una ley de cultura reglamentar a la Secretaría. Entonces, ¿cuál era el espíritu de todo ese trabajo? Era hacer un instrumento que permitiera a los ciudadanos saber qué podían hacer ellos en cultura. Ese era el espíritu. No tenía que ver con que la Secretaría de Cultura tendría que hacer esto, tendría que hacer esto otro, tendría que elaborar, sino que todo el espíritu era pensar en que los ciudadanos, al leer ese aparato, ese documento, encontraran una manera de canalizar sus propios intereses para trabajar, para participar en la vida cultural, como dice el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ese es el concepto, no acceso a la cultura, sino participación en la vida cultural. Entonces, lo menciono porque esta discusión marcó el contenido de la iniciativa que se elaboró, que luego fue asumida por la Cámara de Diputados. Era crear un aparato donde estuviera esto, y en el espíritu del siglo XXI, esto partía también de una transformación internacional, de una transformación mexicana, una transformación en México que es radical, que es la constitucionalización de los derechos humanos. Esto es un cambio fundamental en la vida pública mexicana. Se hizo todo esto a lo largo de un debate durante el sexenio de Calderón. La Comisión de Cultura se adelantó un poquito en el 2009 al constitucionalizar los derechos culturales, pero en el 2011 se constitucionalizaron los derechos humanos y hubo una reforma de fondo de la Constitución, al grado que, como ustedes saben, el primer título de la Constitución, el primer capítulo, que se llamaba de las garantías individuales, ya no se llama así, se llama de los derechos humanos y sus garantías. Esta transformación es una transformación fundamental, y a partir de esto las responsabilidades del Estado e incluso la conciencia que los ciudadanos tienen de esta responsabilidad ha cambiado, porque se transformaron incluso algunos principios. A partir de esto, por ejemplo, la educación no es un servicio que presta el Estado, es un derecho. Y la cultura misma, a partir también de esto, la cultura no son un conjunto de servicios que produce el Estado, sino la cultura es un derecho de los ciudadanos que se expresa en el acceso a los bienes y servicios que produce el Estado, que uno sabe que hubo esa limitación, ¿no?, a los bienes y servicios que produce el Estado. Entonces, el espíritu con el que se elaboró aquella iniciativa, luego hecha una iniciativa general asumida por la Cámara de Diputados, era no reglamentar a la institución cultural, que no tenía caso hacerlo, y sí pensar en lo que los ciudadanos pueden hacer para satisfacer sus intereses en cultura, partiendo de esta característica, que en el siglo XXI la educación, la cultura es muchas cosas, pero además es un derecho. Entonces se elaboró esta iniciativa, que, como ustedes saben, la asume primero la Comisión de Cultura y Cinematografía, pues este texto la asume la Comisión de Cultura y Cinematografía, luego la asume en su conjunto la Cámara de Diputados, se envía a la Cámara de Senadores como una iniciativa para que la discuta la Cámara de Senadores, y la Cámara de Senadores dice no, esto entra como una iniciativa más, porque aquí hay 4 más,
Y hay, parece ser, desavenencias entre los celos, entre los legisladores. En algún momento alguien dijo, ustedes fueron la cámara de origen para la creación de la Secretaría de Cultura, nos tocaba a nosotros ser cámara de origen para la elaboración de la ley de cultura, y por lo tanto lo que ustedes no tenían por qué adelantarse, ¿no?, elaborando un proyecto. Entonces, esta iniciativa entra como una más de 4, o de 5, pero había 4 en la Cámara de Senadores, y entra como una más. Entonces ya se discute en esos términos, y como ustedes saben también entra la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, que yo no sabía el inmenso poder que tiene en la discusión legislativa, un poder verdaderamente apabullante, de tal manera que lo que hace la Consejería, que es juzgar si hay criterios presupuestales que se están imponiendo a partir de una ley, ¿no?, revisa y reporta. Pero puedo decir que cuando menos el espíritu ese de los derechos culturales quedó presente cuando menos en el nombre de la ley, porque aunque hubo una discusión y un rechazo inicial a llamarlo así, finalmente quedó con ese nombre, ¿no?, de Ley, ¿no?, General de Cultura y Derechos Culturales. La que se había elaborado en la Cámara de Diputados era Ley General de Derechos Culturales. Bueno, esto solo, repito, no tiene mucho caso hacer historia, pero sí creo que tiene sentido pensarlo en términos de cuál es el producto que se quiso tener. Es un producto mixto y ambiguo, si ustedes lo quieren, pero creo que sí impactó la discusión de que no se trataba de reglamentar a un aparato institucional, se trataba de pensar en lo que los ciudadanos pueden hacer. Por eso, si comparan ustedes el artículo donde aquí se enlistan los derechos culturales con el artículo que se elaboró en la iniciativa de la Cámara de Diputados, pues hay una gran diferencia, ¿no?, partiendo del principio de que lo que se enuncia aquí es que, tal y como se dice de los derechos que tienen los ciudadanos mexicanos, son derechos que se reconocen. La reforma constitucional sobre los derechos humanos quitó, digamos, el positivismo de los derechos humanos, porque desde 1857 lo que se decía sobre las garantías individuales es que la Constitución otorga los derechos. En la reforma de 2011 la Constitución reconoce derechos. O sea, hay un giro del positivismo al naturalismo, si se quiere ver así. ¿Por qué? Porque los derechos humanos se expanden. O sea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como saben, no ha tenido reformas y no la tendrá en mucho tiempo. Son 30 artículos, de los cuales 29 realmente son los que tienen enunciados de derechos, y allí está esa explicación. Pero si entran a la página de derechos humanos de la ONU, hay 100 instrumentos jurídicos, más o menos, que van detallando lo que son los derechos humanos, que son los derechos de los adultos mayores, de los niños, de las mujeres, contra el genocidio, contra la cultura, en fin, todas estas cuestiones están ahí porque los derechos humanos no se acaban en una lista, se reconocen. Partíamos en este documento, partíamos de que los derechos culturales reconocidos hasta ahora eran esos 25 principios, un poco más, organizados en 7 temas. Los tenemos ahí. Pensábamos que era importante organizarlos porque era importante también, en nuestros criterios, que el documento, que la ley sea una ley pedagógica. Entonces, ¿qué hace un juez frente a los derechos culturales? Cuando el juez ha sido formado tal vez en otras tradiciones y no ha sido formado frente al tema de los derechos culturales, entonces el documento pretendía también ser didáctico en ese sentido. Lo que queda aquí en la ley finalmente promulgada, pues es una definición de los derechos culturales y una reducción también de esos derechos, que no son necesariamente contradictorios, pero sí es un enlistamiento más reducido, y así termina, digamos, esta.
Entonces, el segundo punto es que quiero decir es que ya hay ley. Entonces, esa ley, que como dicen en España, es lo que hay, que es la versión española de decir ni modo. Eso es. Y ya no tiene mucho caso plantearnos por el momento, lamentarnos o decirnos, porque, bueno, lamentar lo podemos hacer, pero finalmente es lo que hay. Y sobre eso tenemos que trabajar. Entonces, frente a esta ley caberían muchas actitudes: indiferencia, entusiasmo. A mí, por ejemplo, pues, vino un cierto desánimo frente a lo que hizo, desánimo en todos los sentidos, porque el trabajo fue muy entusiasta, creíamos haber hecho un buen servicio haciendo este proyecto, pese a muchos comentarios que también recibimos en su momento, pero está ahí. Una de las cuestiones que siempre tomamos en cuenta, esto es que ya estaba legislado las funciones de los institutos de cultura, sobre todo lo que tiene que ver con patrimonio, que era importante, en la medida en que no solamente hay una ley sobre ello, sino que también está constitucionalizado. Entonces, no tenía ningún sentido establecer un punto de roce, como tampoco tenía ningún sentido hacer alguna legislación de carácter presupuestal, aunque nosotros creíamos, por ejemplo, que era importante. Este es un debate siempre eterno. Es importante poner un porcentaje dedicado a la cultura. Unos dirán que sí, otros dirán que no. La UNESCO, que quién sabe dónde dice que recomienda el 1%, porque nadie lo sabe, ¿no? Nadie ha encontrado el documento donde la UNESCO dice que se recomienda el 1% del presupuesto público para cultura, pero todo el mundo parte de eso. Se ha establecido en algunos lugares, pero ni siquiera los países más desarrollados lo han llegado a satisfacer. Entonces, en la iniciativa que dijimos, debe haber un crecimiento paulatino del presupuesto dedicado a cultura, que actualmente está alrededor de 1/3, un poco más, de punto porcentual del presupuesto. Entonces, estos son temas que están ahí, pero se cuidó no meterse en asuntos presupuestales, se cuidó no meterse en asuntos que ya están legislados, sobre todo en materia de patrimonio de las instituciones. Entonces, la ley está ahí, viene el tema del reglamento. Entonces, el reglamento, como dice Lucio, es la parte fina, son los procedimientos que hay que delegar. Pero aquí hay dos, ¿no? Una es tomar la ley en su conjunto y reglamentarla de a par. Y otra es escoger algunos puntos que pueden ser más significativos. Por ejemplo, la ley de fomento cultural del Distrito Federal no tuvo reglamento durante varios años, y después se hizo un reglamento con el ánimo de crear una especie de sistema de cultura, porque lo que se dio como consecuencia de la ley es esa separación entre lo que hace el gobierno de la ciudad y lo que hacen las delegaciones. Entonces, la pretensión era tratar de generar un instrumento que permitiera la coordinación de estos aparatos. Y el objetivo del reglamento no es reglamentar toda la ley de fomento cultural. El objetivo del reglamento era crear ese sistema. Todo lo mismo creo que se puede hacer una reflexión sobre qué vale la pena reglamentar o qué es urgente reglamentar. Esta es una estrategia, y entonces yo puedo pensar que el artículo 4, que habla de que para el cumplimiento de esta ley de la Secretaría de Cultura conducirá la política nacional en materia de cultura, para lo cual celebrará acuerdos de coordinación con las dependencias y entidades, tal vez esto valga la pena reglamentar. ¿Cómo se va a hacer esta coordinación? Y entonces será un punto importante para hacerlo, porque aquí no solamente es los acuerdos que el gobierno federal firmará con los gobiernos de los estados o los municipios, sino también los mismos aparatos, INA, INBA y otros más, que se firmarán en este mismo sentido. Entonces, tal vez este sea uno de los puntos que valga la pena una mayor discusión. Hay un artículo 12 que dice: para garantizar el ejercicio de los derechos culturales, la federación, las entidades federativas, los municipios, las alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, deberán establecer acciones
que fomenten y promuevan los intereses. Pero utiliza la palabra garantizar, que es la palabra mágica de los derechos humanos y de los derechos culturales. Porque enunciados están. Lo que el problema es el de la garantía. Incluso a nivel internacional, saben que hay dos grandes convenios de derechos humanos. O sea, se hace la legislación, la Carta Universal de Derechos Humanos en el 48, y hasta el 66 se hacen los dos pactos internacionales, pero uno es de derechos políticos, civiles y políticos, y otro es de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué se hizo la decisión? Es uno de los misterios que el Espíritu Santo todavía no nos explica muy bien, porque se parte de que los derechos humanos son derechos que son integrales, y sin embargo se hicieron dos, y existen dos comités distintos de cada uno de ellos. Tiene que ver tal vez la Guerra Fría, el énfasis que ponían los países del bloque socialista en legislar los derechos económicos, sociales y culturales. Otros de los juristas es que los derechos civiles y políticos sí son judiciables. Es decir, yo sí puedo llevar a un tribunal nacional o internacional al Estado que me niega mi derecho de reunión, o mi derecho de asociación, o mi derecho de libertad de expresión, o mi derecho a ser juzgado por un tribunal competente. Yo sí puedo llevar a juicio al Estado dentro de mi país, y si no me hacen caso, me salgo de mi país y lo llevo a un tribunal internacional, como se ha ocurrido en el caso de México, donde el Tribunal de Costa Rica realiza juicios sobre estos derechos. Pero se dice los derechos económicos, sociales y culturales, esos cómo se limita, a quién denuncio si yo no tengo vivienda, a quién denuncio si mi salario no me alcanza, a quién denuncio si mi salud se ve afectada. Hay muchos puntos que dicen los derechos económicos, sociales y culturales no son judiciables, aunque los esfuerzos que hace mucha gente es que lo sean, pero hay en general una separación entre uno y otro. Eso dio estos dos pero la palabra mágica sigue siendo garantía. En este proyecto quisimos poner algo sobre las garantías, entonces tal vez uno de los puntos a reglamentar sea el asunto de las garantías de estos derechos. Y así habría, me parece, que ponerse en el plan de elegir de los artículos de la ley, de los puntos que trabaja la ley, aquellos que consideremos susceptibles de ser reglamentados con mayor claridad o utilidad, y también creo que vale la pena pensar en la urgencia. En este punto ya yo me detengo porque hay un gran trabajo que hacer al esto, pero mi propuesta es que no pensemos en una reglamentación de toda la ley, sino que pensemos en lo que urge o en lo más conveniente y trabajar a partir de esos puntos para una reglamentación. Pero también, y este es un cuarto punto, también tiene que ver con ¿para qué reglamentamos? ¿Reglamentar para qué? Como explicaba también, hay leyes que no tienen reglamento hasta la fecha. Están trabados esos reglamentos y la gente vive muy feliz, y además hay mucha gente que ni siquiera quiere que se reglamente. Entonces, ¿para qué reglamentar? Y aquí yo pongo otro criterio, que ya no es el criterio de los artículos o el criterio de la prioridad que se puede derivar de esto, sino el criterio de las políticas públicas de cultura. Es decir, hay una serie de problemas en general que tienen que ver con las leyes y tienen que ver con los pactos internacionales, pero el desarrollo de ciertos campos de la política cultural depende de que haya una adecuada política pública que va más allá de la ley, una adecuada política pública sobre el libro y la lectura, por ejemplo, una adecuada política pública sobre el cine, una adecuada política pública sobre la educación en materia artística. Ya no es el asunto de si
se reglamenta esta ley, o sea, esto, tal artículo de la ley no dice, sino que el asunto es pensar de manera a lo grande, pensar a lo grande de esos términos. Y lo digo porque creo que es un momento interesante donde se nos pone enfrente esta reflexión, y es la renegociación del Tratado de Libre Comercio. La renegociación del Tratado de Libre Comercio es interesante en materia de cultura por varias cosas, porque tenemos en general porque es incluso un asunto un poco contradictorio, porque se está reglamentando algo de libre comercio, ¿no?, de manera proteccionista, que es lo que están haciendo los Estados Unidos, o cuando menos Trump, porque mi pronóstico es que no va a pasar nada, que va a quedar el Tratado de Libre Comercio como estaba pasando. No entra la cultura, de hecho hay muy pocos artículos mexicanos. Ustedes saben todo el debate de hace 20 y tantos años que hubo. Canadá protegió la cultura porque lo había protegido en el tratado bilateral. El tratado bilateral que había firmado 3 o 4 años antes. Cuando se establece el TLC, los Estados Unidos dijeron borrón y cuenta nueva. Canadá insistió en proteger sus industrias culturales, y son muchos puntos interesantes que estaban metidos ahí. Para ellos era muy valioso porque la diferencia, la distancia cultural entre estos dos países, ambos, el Quebec es distinto, y en el Quebec hay una serie de acciones culturales más contundentes en Canadá que en la parte angloparlante, pero sí lo protegieron. En el caso de México hay que decir que lo que les interesaba proteger era el monopolio del petróleo. Y este monopolio del petróleo quedó ahí establecido frente a una negociación de libre comercio que impulsaba a terminar con el monopolio del petróleo. Muchas otras legislaciones se acomodaron a la normativa norteamericana, sobre todo en materia de derechos de autor. De hecho, para nosotros el tema de la propiedad intelectual es un tema prácticamente desconocido, y lo era para el mundo en general. O sea, un tema que tiene 500 años de existencia, que es el de la propiedad intelectual, el copyright tiene 500 años de existencia, prácticamente desde que se inventó la imprenta. Sin embargo, ese tema entró realmente en ebullición con los tratados comerciales. Primero con la ronda de Uruguay, con el GATT, y luego con los tratados de libre comercio europeos y el de Norteamérica. Para nosotros era un tema totalmente desconocido, pero ahí aparece, porque el primer punto, uno de los primeros puntos del tratado era ese, la propiedad intelectual. Era un tema que estaba ahí vigente, y nuestra legislación, que es una legislación muy europea, muy francesa, privilegia el derecho de autor. No hay copyright, porque el copyright privilegia al editor, que era el derecho de copia. El derecho de autor privilegia al creador, y México adaptó, digamos, su legislación del derecho de autor al copyright en su momento. Hay algo que yo me enteré hace poco, que en las mismas cláusulas del Tratado de Libre Comercio se establecía que cualquier legislación nacional que se hiciera sobre la materia inmediatamente era chupada por el Tratado de Libre Comercio. Esto no ocurrió con el cine, pero casi, porque México modificó la legislación cinematográfica, la ley de cinematografía, para establecer el tope del 10% de cuota de pantalla antes de la firma del TLC. Pero si México lo hubiera hecho después de la firma del TLC, el TLC hubiera chupado esa legislación y hubiera quedado ya una norma interna. De hecho, ya chupó lo que se ha legislado sobre Pemex. O sea, eso ya es un cambio que se ha hecho, ¿no?, en el Tratado de Libre Comercio, cuando Eduardo Cruz, que es un tipo muy inteligente y muy audaz, hace un simposio sobre los 20 años del Tratado de Libre Comercio, y aparece el libro en el 2014,
ese foro, en la introducción que él escribe, él dice, sufrimos de falta de información. Y los únicos que realmente tenían información sobre, más o menos datos duros sobre esto, era casi el sector audiovisual. Ahora, una autocrítica, porque yo participé en ese libro, una autocrítica que nos podemos hacer es que buena parte de los razonamientos que se hicieron sobre las consecuencias del Tratado de Libre Comercio no estaban bien sostenidos. Buena parte de lo que se dice en el libro es consecuencia del libre comercio, pero no del Tratado de Libre Comercio. No sé si me doy a entender. Es lo mismo que sucedió con Canadá, a final de cuentas. Protegieron sus industrias culturales en el tratado, pero libre comercio echó por la borda lo que habían protegido en el tratado. ¿Por qué? Porque en el momento en que entran en colisión muchos aspectos de sus políticas de protección a sus industrias culturales, ya está el choque de las empresas culturales norteamericanas que chantajean, que presionan para que no se cumplan, o incluso se llevan a los tribunales muchos de los puntos que estaban protegidos por los canadienses. De tal manera que el asunto está en que el Tratado de Libre Comercio no es realmente el principal problema que nosotros teníamos. El principal problema que tenemos es el libre comercio, donde el libre comercio es algo muchísimo más amplio que el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, para mí, en ese momento, y lo sigo pensando, para mí era un instrumento para salvar los trastos. Pues, México había abierto unilateralmente en tiempo de Miguel de la Madrid las fronteras. México acabó con el paradigma México acabó con el paradigma del proteccionismo con Miguel de la Madrid unilateralmente. Lo que hizo para mí el Tratado de Libre Comercio es salvar los trastos, de lo perdido a lo que aparezca, para mí. Pero bueno, entonces a lo que voy es que, como cuarto punto, es que de veras es importante reglamentar los artículos, o hay que pensar a lo grande, que son las políticas públicas de cultura. Y esas políticas públicas de cultura sí requieren, frente a muchos aspectos, sobre todo ahora con la negociación de libre comercio, una mayor claridad, porque de ahí dependen muchas otras cosas que a lo mejor tocan la ley, pero que van más allá de la ley. Y un último punto, pues este asunto de las convenciones que ya habló porque al constitucionalizarse los derechos humanos, se constitucionalizaron las convenciones. En México nuestros derechos están sostenidos en la Constitución y en las convenciones, y tienen igual rango. Entonces aquí es donde hay que manejar todo esto. Muchas gracias. Te agradecemos muchísimo porque fue muy poco el tiempo para su presentación, pero pues como siempre usted muy lúcido y sobre estos temas. Bueno, damos paso aquí al doctor Alejandro Villalobos. Doctor. Gracias, buenas tardes. Antes de iniciar quisiera agradecer por supuesto la amabilísima invitación que hicieron los compañeros de la sección Ciudad de México Unidos y Organizados del Seremos, del Nacional Democrático, una fracción de los compañeros hoy técnicos y profesionistas, antes a 24, que reitera ese pacto de unidad. Ustedes son congruentes con lo que hablamos en la puerta de la Cámara de Diputados, compañeros, muchísimas gracias, de verdad. Hay por ahí quienes no fueron congruentes con este concepto de unidad, y bueno, pues hemos tenido nuestros encuentros, ¿no? Para empezar, y por supuesto a la Cámara de Senadores, que no está la senadora, pero que les tenemos varios mensajes a los señores legisladores en materia de lo que la reglamentación demanda para la puesta en marcha o el
decir, el cómo se va a legislar en materia de derecho y acceso a la cultura. Antes de iniciar, quisiera partir, tal como lo hizo mi antecesor, el doctor Vigo, con 4 premisas elementales. La primera es compartir con ustedes que la experiencia indica más de 3 décadas en esto de la docencia, la investigación y la formación de recursos humanos en la escuela, en la ENA y en la UNAM. Y la experiencia nos ha hecho reconocer que hablar de patrimonio cultural, hablar de los recursos intelectuales y estratégicos de un país, es hablar de la soberanía de ese país. Es decir, en la medida en la que el patrimonio cultural se reconoce y se apropia por la sociedad que así lo define, en la medida que esta sociedad es autónoma, independiente y autodetermina el rumbo de su propia política, de su ideología, de su economía y de todo cuanto haga congruente la relación entre los individuos de esa colectividad. Hablar del patrimonio cultural es hablar de soberanía. Y hablar de soberanía es hablar de nación. Y hablar de nación, ahí caemos los antropólogos. Inmediatamente, yo soy arqueólogo, mi esposa es antropóloga, ella sostiene que yo no soy antropólogo. No, pues, poca sincera, entonces, pero aquí sí puedo decir que me siento antropólogo. ¿No? Y la antropología es la que estudia precisamente esa construcción de las naciones a partir del principio de reconocimiento de la otredad y el principio de reconocimiento de las instituciones y la relación que guardan las instituciones de esa sociedad en la relación con el contexto. Primera premisa. Segunda, no obstante esto, hablar de la soberanía de los pueblos y referir al patrimonio cultural. Quiero ser bien honesto con ustedes, compañeros, porque hay personas por ahí a quienes el único patrimonio que interesa es el de sus bolsillos. Dejémonos de cosas, vámonos con las netas, ¿no? A exprimirnos aquí. Y el patrimonio de los bolsillos de las personas es inalienable y tocable. Pero estar argumentando el patrimonio cultural y desgarrarse la vestidura, ¿no?, es reiterar lo preclaro del objetivo de preservar, de garantizar permanencia, pero pues también los derechos de los niños son nítidas, derroteros de marcha política, de marcha pública. Y a estas personas a las que el único patrimonio que interesa es el de sus bolsillos, ya están en la ley. Ya nos quedaron. Iniciativa privada, la CONAGO, compañeros, la CONAGO de gobernadores, los ediles, los cabildos, los regidores, el señor cura, el profe, el de la tienda, ese que quiere que se haga patrimonio la Semana Santa o la Virgencita de la esquina de su casa para cobrar la entrada. Eso es muy legítimo, porque el patrimonio también es usufructo y es recurso, porque es aquello que nos es dado sin pedirlo por la línea del Padre, por eso se llama patrimonio. Segunda premisa, ¿le sigo? Sí. Tercera premisa. Somos los miembros del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los protagonistas y actores del último proyecto de consolidación revolucionaria hecho por el último estadista que tuvo este país, llamado Lázaro Cárdenas del Río. Sí, somos sobrevivientes, somos una institución octogenaria, ochentones, ¿no? El año que entra, vamos a el año siempre celebramos, pero
particularmente vamos a celebrar los 80 años de la ENA, que es primero que el INA. Entonces ya estamos con el logotipo, concursen, nos va a gustar mucho lo que se va a hablar y decir en los 80 años de la ENA, y ya luego del 19 vendrán los del INA. Ninguna generación, perdónenme, ninguna institución tan generosa como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y lo dice, no lo digo yo, lo dice mi convenio de prestaciones socioeconómicas, los arquitectos y los investigadores y los trabajadores técnicos y profesionistas, y lo dicen también los reglamentos de la ENA, porque antes de poner un peso a la escuela, ya me estaban dando para mi viaje y viático. No me dejen mentir, colegas de la ENA. El transporte, tu beca, pronaves, no te acabes, decían, ¿no? Y somos, estoy en la tercera premisa, y somos bajo ciertas circunstancias, o bajo estas circunstancias, enemigos a muerte de la cabalgante especulación inmobiliaria y que pretende obtener usufructo y beneficio, ¿no?, en los gobiernos de los estados. ¿Por qué? Porque somos los federales. Porque una y otra vez vamos como salmones a contrapelo contra las iniciativas y las grandes ideas del concepto que de progreso, híjole, pues tenga el PRI, luego el PAN, y luego el PRD por allá en otro estado, y luego Morena, y luego estos otros. Esos conceptos de progreso que tienen se enfrentan directamente con lo que se refiere a la objetiva acción de resguardo de los recursos intelectuales de este país, que son el patrimonio cultural tangible, a la que nos dedicamos arqueólogos, arquitectos y restauradores, ahora voy para allá, y el intangible, que es el contenido del gran continente cultural material, ¿no?, preservado y resguardado por quien creen, por el INA y a veces por el INPA. A veces ahorita vamos a platicar de eso. Tercera premisa. Cuarta y última. A mis alumnos en la ENA, en la UNAM, instituto, cuando estudiamos a las culturas prehispánicas mesoamericanas, hablamos de líneas de tiempo, siempre, invariablemente. Una de las tareas que tenemos los arqueólogos es incrustar nuestros hallazgos cotidianos en la gran línea, no te vayas a confundir, de la gran línea de sí somos de la casa, ¿verdad? En las líneas del tiempo debemos incrustar nuestros hallazgos, la pirámide del Sol, cuando fue hecha, la de la Luna, la ciudadela, la calzada de los muertos, y cuáles eran, o creemos, desde la perspectiva de la evidencia arqueológica, cuáles creemos que son las incrustaciones en esa línea del tiempo que van configurando una posible realidad a la luz de la cultura material de estos grupos humanos. Decía mi maestro Ignacio Bernal, citaron a Pillachán por aquí, casi lloro porque era mi tanta, pero Bernal nos decía, jóvenes, la arqueología mexicana llegará a la mayoría de edad el día que seamos capaces de describir un día en la vida de un habitante de Teotihuacán. Pues todavía nos falta, ya el pelo se nos está poniendo blanco, ahora mucho más. Incrustar estas cosas en la línea de tiempo para que los chicos las entiendan. Hablamos de cambios o hiatos, ¿no? El colapso maya, ¿se acuerdan? Todos hablamos del colapso maya, el abandono de Teotihuacán. De una señora me dice, oiga, profesor, ¿por qué desaparecieron los mayas? Ay, señora, no me diga, ¿qué no sabía? No, que desaparecieron los mayas. No la mueren, en serio. No, en serio que no sabía. Déjenme hablarle a mi compadre, que me debe dinero. Se me queda viendo todo así. Estas señoras ya saben, ¿no? Cultas. Peinado de 3 pisos. Las que te dicen que la copa de vino en el cóctel no se toma así, se toma así, ¿no? De las que vemos en las inauguraciones de la secretaría. ¿No? Máscara tsunami, se llaman su pañoleta tsunami, ¿no? En la ENA no hay de eso. Ay, profesor, los mayas, pues que mi compadre es maya,
Chema Kamal Q me debe dinero. Y le voy a dar ahorita, ¿cómo que se desapareció? No, los mayas, no los indios. Estoy en la cuarta premisa. El colapso maya es, dicen, todo el mundo cree que los pusieron los ojos en blanco, las mujeres echando tortillas en el epiclásico, en el clásico terminal, ¿no? Y se pusieron de pie, extendieron las manos y salieron para que se las chupara un ovni o algo. Entonces, los mayas desaparecieron y eso es un guillaco. Miren, los mayas sí desaparecieron, dejaron de construir ciudades en un periodo, creemos, de 3 generaciones o 4. ¿Quién de ustedes sabe dónde está su 4ª generación atrás y qué hacían? Pocos, porque somos generaciones de migrantes. Para comprender el fenómeno urbano y arquitectónico mesoamericano tenemos que pensar que la pirámide del Sol tardó 140 años en construirse. Es decir, ¿cuántas generaciones? 140 años son 6 generaciones, más o menos. Nosotros no sabemos dónde estaba nuestra 6ª generación atrás. Un teotihuacano sí lo sabía. Y un teotihuacano, para saberlo, tendría que haber visto la pirámide. Luego entonces, ni empezó la obra, ni continuó, ni la concluyó, sino que está siendo depositario de lo que, sin que medie su voluntad, le está siendo dado. Es decir, está siendo objeto de un don. Así nosotros somos objetos de los dones que surgen de la tierra, como el patrimonio cultural. No podemos renunciar a ello. Es inalienable, imprescriptible, insustituible e irrenunciable. Imagínense cualquiera de nosotros que llegara al Ministerio Público, ¿no? Señor licenciado, vengo a renunciar al patrimonio que significa y legado que significa la pirámide del Sol. ¿Cómo te va a ver el MP? Dice, oiga, joven, dame chance, ¿no? Traigo aquí 2 de Catepec, ejemplos. Entonces, estamos en la 4ª. Explicamos las líneas de tiempo a partir de estos hiatos, abandonos o momentos catastróficos. La segunda gran catástrofe, después de la llegada de Enrique Florescano al INAH, es, sin duda, la ruptura del binomio educación y cultura. Y eso lo defendimos a ultranza, en las amables carpas que en el Democrático nos resguardaban amorosamente del sol incandescente en la Cámara de Diputados. Y una y otra argumentación. Era un arroz cocido, ¿no? Y no porque al señor Nuño le faltara tiempo, ya se venía cocinando la Secretaría de Cultura desde hace tiempo. Y muchos de los, como decía la licenciada, de las cabezas del INAH, hoy miembros del hermoso Consejo para la creación de la ley, del reglamento de la ley orgánica, yo los he visto y se me paran los cabellos. Dijeron en la Cámara de Diputados, bienvenida la Secretaría de Cultura, ¿no se acuerdan? Ese que hizo una plaza allá en Teotihuacán, ¿no? Bueno. 4A. Colegas, no obstante que haya personas con este perfil de amor al patrimonio personal, no obstante que estemos viviendo una catástrofe, tenemos un recurso a la mano fundamental y sustancial, que es nuestra institución. Una institución a la que hemos colectivamente defendido una y otra vez, en todo terreno. Línea 8, la marcha aquí, la marcha allá, salir custodiado siendo estudiante por el ejército, porque los compañeros de la congregación Tajín nos iban a luchar a 3 estudiantes por iniciar los procesos de levantamiento del palo del volador de Papantla, que estaba en la plaza central del Tajín, porque así lo pintó Diego Rivera, y a un gobernador se le ocurrió ponerlo allí. Y entonces el edificio del Tajín eran las gradas para ver el juego del volador, y el juego del volador es de la esquina de Corregidora y Pino Suárez. Se lo apropiaron los totonacas en un proceso de aculturación mexica tardío en la fase de Aguizotl. Explícaselo a los totonacas.
Papantla Tlaíti, no puedes explicarles nada, te callas. Medimos aquello en vías de mover el palo del volador al campamento y el brillo del machete cerca del pescuezo se ve muy feo. Y defender el patrimonio no es solamente desde ese terreno, es defenderlo con el trabajo cotidiano, con estar o no digitalmente, eróticamente, checando tu entrada a la chamba, en una firma, en una tarjeta. Lo hemos hecho durante 80 años, compañeros, y hasta ahora, como ya señalaba el doctor Ribón y también el colega Lucio, esta institución quedó intacta, a pesar de que propias y extraños al interior del proceso de configuración de la Secretaría querían desaparecernos, y hoy ¿no? aparecen legitimando o queriendo congraciarse con quienes formamos parte del instituto. Cuando yo los escuché, es la gran oportunidad que tenemos de deshacernos del INAH, pero la ganamos. Tercero, cuarto y quinto transitorios del decreto, la ganamos. Reglamento interior de la Secretaría de Cultura, en donde no se toca ni la legislación ni la configuración de los órganos desconcentrados del gobierno federal, INAH e INBA. Y ahora vamos para allá, porque legislar sobre el cuarto constitucional, que es lo que hicieron el grupo de trabajo de apoyo a los legisladores, fue titánico. Y efectivamente no podían legislar lo que ya estaba legislado desde la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Por lo cual, podríamos decir realmente a los albañiles del instituto, hoy me puse de corbata, venir a saludar. Normalmente no vestimos así, somos gente de andaño, hacemos una chamba donde se suda. Y bueno, para nosotros la legislación sobre el cuarto constitucional era esto que señala el doctor, lo que señalan mis antecesores. Era elevar al rango de ley el ejercicio del derecho humano, consagrado desde el 2007 y 2011 en el artículo 1 constitucional. ¿Cómo hacerlo? Sino a través de lo que ya también se señaló aquí, lo que denominamos el control de convencionalidad, es decir, todo aquel faltante o aspecto no previsto en la Ley Federal de Monumentos y su reglamento, esa ley del 72, nuestra ley federal, y su reglamento que incida sobre una controversia en el resguardo patrimonial o en el ejercicio del derecho al acceso al servicio cultural, se aplicará supletoriamente con mandato de ley cualquier acuerdo internacional en atención a ese artículo primero reformado. Entonces, ya, echamos el aire del pulmón, tranquilo arquitecto, no pasa nada, usted, quieran que en la Cámara de Diputados entrábamos así como acelerados. ¿Y de dónde viene el concepto de disfrute o reconocimiento de este acceso a la cultura, sino de la relación que los grupos humanos guardan con su contexto? En 1994, ahorita doy un salto a las declaratorias de UNESCO, estando en la estancia de postdoc en UNESCO, allá en Italia, se presentó la discusión sobre el contenido del expediente para la declaratoria de Patrimonio Mundial del Palacio de Osaka, en Japón. Un palacio del siglo XVI, que en su composición material no tiene un solo elemento del siglo XVI. A ver, o sea que, imagínense que el convento de Acolman, que es del siglo XVI, no tuviera nada del siglo XVI. Pues el palacio de Osaka sí estaba, y a los gringos no les quedaba claro. How can this be? Tranquilo. El palacio de Osaka es un edificio del XVI de madera, y no queda una sola pieza de madera del siglo XVI, pero aquí está, como dicen los españoles, y la muestran a mí, a lo que hay, ¿no? Ahí está. ¿Por qué sí se declara patrimonio mundial? Porque ahí está. Está allí gracias al resguardo de la tradición de carpinteros y familias y generaciones enteras de carpinteros
que viven al pie del Palacio de Osaka y que han sido los portadores de cultura, ¿no?, en el ejercicio del mantenimiento preventivo a lo largo de aproximadamente 550 años. Por eso se declara Patrimonio Mundial un objeto que desde el pasado trasciende hasta nuestros días por virtud de la acción humana intangible o inmaterial, pero contenida en el tiempo. ¿Me van siguiendo? Este tipo de situaciones es la que tenemos que sentarnos a discutir con los colegas que operan en la legislación local, es decir, gobiernos de los estados, municipios y por supuesto la Ciudad de México. En términos de que el contenido, el continente del contenido cultural debe ir de la mano, engarzado, engargolado, con el desarrollo o evolución de conjunto de las acciones de los grupos humanos. Es decir, no hay material si no hay contexto que lo contenga. ¿Sí vamos bien? Es decir, la Semana Santa de Iztapalapa, si no hay Iztapalapa, pues no hay Semana Santa de Iztapalapa. Vamos, otra vez. Si la contención progresiva del entorno natural, el cultural, la ciudad, el espacio, la arquitectura, las personas, ha sido continuo y así percibido por nuestras civilizaciones ancestrales mesoamericanas. No podemos hacer compartimentos estancos donde la ciudad sea una cosa y la arquitectura otra, y las calles otra, y lo que está contenido allí dentro otra. El contenido cultural es lo que da fuerza y sentido al continente que nosotros trabajamos cotidianamente como responsables de la conservación del patrimonio. Terminamos. El patrimonio cultural, compañeros, desde este sentido, es un recurso estratégico e intelectual de este país. Así previsto, o bueno, no previsto por el artículo 93 de la Constitución, cosa que los diputados ya también nos hemos sentado a discutir con ellos. Ojalá pudiéramos elevar a rango constitucional como recurso estratégico al patrimonio cultural, porque de esta manera estaríamos acariciando la prefiguración de un órgano descentralizado del gobierno federal, ¿no?, pero al mismo tiempo desconcentrado. ¿Por qué? Porque tenemos actos de autoridad. A los señores senadores, yo solamente les diría, para reglamentar y normar sobre los derechos culturales, a los ejecutores del gasto, que es el tecnicismo que tiene la Secretaría de Hacienda en estados y municipios, a hacerles saber que somos una institución vetusta, extenuada, pero no derrotada. Somos una institución que está llamada a sobrevivir en la medida en que el recurso que le da sentido es estos bienes de patrimonio cultural que deben permanecer más allá de nuestra generación y que de una acción comprometida de Lina trascenderán en el tiempo. Y no podemos ser, compañeros, el eslabón débil de una cadena histórica, porque el riesgo de ruptura es irreversible. Y eso lo sabemos y lo hacemos no tan mal. ¿Por qué? Híjole, ahí está Chichén, como el de Osaka, ¿no? Ahí está. A lo mejor algún día los trabajadores de Lina seamos patrimonio cultural intangible. Y decía a los legisladores que toda idea de reglamentar la ley de cultura y acceso y de fomento del artículo 4 constitucional tendrá que referirse a la normatividad aplicable. Es decir, nada podrá hacerse en beneficio del acceso o de la facilitación del ejercicio del derecho cultural sin apego a la norma que garantiza la permanencia de los bienes del patrimonio cultural, es decir, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en su rango cronológico, en esa línea de tiempo, al Instituto Nacional de Bellas Artes. Muchísimas gracias, perdón. Se nos han comentado aquí en este conversatorio el doctor Nibún, el doctor Villalobos, es muy interesante dado que el punto de vista que se tiene es
hay que normar lo que realmente se requiere normar, porque es importante y hacer esa valoración. Por el otro lado, el punto es, sabemos hacer las cosas, tenemos que hacer las cosas, hacer nuestras propuestas, y este es un punto de partida. Bueno, una vez dicho esto, pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Si hay alguien que quiera comentar algo. Entonces, bueno, sí, Darío. Bueno, en primer lugar, pues, gracias por la exposición a ambos. Y algo que dijo el doctor Hugo es, me parece importante que si estamos arrancando el inicio de la Secretaría de Cultura, usted hablaba de la política pública de cultura. Esto es algo que no está definido, ni en la ley, ni en el reglamento, y es un punto en el cual a nosotros nos da sustento para la operatividad de nuestras instituciones. Yo creo que parte del reto que tenemos que hacer como trabajadores de la cultura, y no nada más hablo in Marina, está la UAM, está la UNAM, o sea, el ente de cultura y el panorama se abrió tremendamente. Entonces, en este aspecto, la política nacional de cultura, que no se defina por unos cuantos, ni se defina por la cuestión mercantil que ustedes acaban de hablar. Digo, parte de esto es preservar nuestra identidad, preservar nuestros valores y preservar lo que las instituciones durante este largo tiempo hemos mantenido. Parte de esto, digo, yo lo tocaré en un momento más adelante, decía el doctor Dorantes con justa razón, nosotros somos garantes como instituciones que esto se cumpla. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros intervenir para que esta política nacional de cultura diera efecto, ya sea como trabajadores de la cultura o como ciudadanos? O sea, de tal manera que inmiscuir a la ciudadanía, que es parte de lo que ya también hemos explorado, inmiscuir a los ciudadanos en el debate cultural. Gracias. Yo nada más ratifico que estoy totalmente de acuerdo, creo que lo has dicho perfectamente, me sumo a tu propuesta. Si nosotros hacemos una evaluación de qué dice la Constitución en torno a nuestros derechos culturales, nosotros podemos encontrar principios del siglo XIX, como el derecho a libre expresión, que lo hemos extendido a la libre expresión artística. En Chile, por ejemplo, no lo extendieron y tuvieron que hacer un artículo específico sobre la libre expresión artística, distinto a la libre expresión, pero nuestro derecho mexicano, los jueces mismos, las sentencias de los jueces han establecido que ese principio de la libre expresión rige también para la libre expresión artística, es un principio del siglo XIX. En el siglo XX añadimos el contenido de la educación en 1946, que es cuando se introduce el concepto cultura a la Constitución, el término cultura a la Constitución. Y la planeación, todos los artículos constitucionales sobre la planeación también hablan de este tipo de cuestiones, sobre todo sobre la planeación democrática. Tuvimos aquí un apartado sobre la planeación de cultura como uno de los derechos ciudadanos a participar. Aquí ha quedado diluido, pero sí es posible, me parece, hacer del mismo contenido de la ley ya promulgada una distinción, una separación sobre el mismo término de la planificación cultural y la participación. Creo que es interesante porque los planes de cultura son planes de cultura que se elaboran a partir de lo que se define en el Programa Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, luego los sectoriales al principio del sexenio, pero luego ya no tienen mucha
posibilidad de actualizarse y es necesario una constante revisión. Yo creo que es un tema, como lo dijiste, fundamental. A mí me parece. La garantía de permanencia de los bienes del patrimonio cultural es responsabilidad de las instituciones mandatadas por ley, es decir, es nuestra responsabilidad como INAH y como INAS. Y esa garantía de permanencia o continuidad del tiempo es la actividad cotidiana de la cual hay un usufructo y derrama de beneficio para los estados en cuyas localidades se encuentran estas zonas de monumentos históricos o centros históricos y zonas de monumentos arqueológicos. Esta situación no va a cambiar ni la puede resolver la ley en cuestión y tampoco el reglamento. En lo que hay que obligar a los gobernadores y a los ediles en ejercicio de su artículo 115 y su municipio libre es apego a la norma federal de resguardo patrimonial. Ahí nosotros podríamos, como hace 80 años, contribuir a la construcción de esa política necesaria, política pública. Doctor Ribón, le hago la pregunta a usted porque está ajeno a la institución. Aquí la mayoría somos de casa, dependientes de la Secretaría de Cultura. Usted decía hace rato que la palabra garantía es algo que regula la actividad cultural y que no es una actividad, una cuestión judicializable. Yo hace poco oí a un representante sindical de nosotros que decía, como asesora nueva del sindicato, que la ley esta general de cultura, como habla en varios artículos de la palabra garantía, que no hay un daño a las instituciones y que no hay un daño a la cultura. Me gustaría saber, quiero haber entendido, pero me gustaría escucharlo de usted. No, probablemente yo no me expresé bien. Los derechos culturales se pretendían enlistarlos y establecer algunos principios de garantía. Mencioné que en un debate internacional, un debate amplio, se dice que los derechos civiles y políticos son judiciables y los derechos económicos, sociales y culturales no lo son. Esto es a debate y además hay muchos datos que pueden cuestionar lo que he dicho, ¿no? Hay triunfos judiciales incluso en México que dicen en términos de la salud, en términos de algunas otras cosas, se pueden judicializar estos pero cuando menos hay un poco desarrollo del garantismo cultural. Algunas legislaciones de los estados, como se mencionó por parte en la mesa anterior, por ejemplo, la ley de cultura del estado de Coahuila, yo tengo en la memoria, es la primera que estableció principios de garantía de los derechos culturales, hace ya más de 10 años. Aquí se trataría de ver si lo que está establecido en la ley sobre las garantías, que aparece la palabra, ¿no? En las garantías es posible reglamentar. Lo que supone pues establecer mecanismos para poder garantizar esto. ¿Quién es el oidor de todas estas cuestiones? ¿A qué institución se va? Hay en general una serie de problemas, de conflictos sobre este punto. Yo hace más de 10 años hice un pequeño seminario para pensar en la posibilidad de un ombudsman cultural. Y la verdad es que era tan novedoso que los mismos miembros de comisiones de derechos humanos que yo consulté les pareció una idea interesante, pero no sabían muy bien qué hacer. Yo preferí no impulsar más eso porque hasta que no hubiera mayor claridad creo que esto podría ser de utilidad. Además no sé si yo hubiera tenido la capacidad de impulsar algo, ¿no? Pero no, lo que sirvió es para darme cuenta de que había una gran laguna sobre esto. Eso es lo único que creo que hay que considerar. Creo que es sobre el garantismo. ¿Eso afectará a las instituciones? Probablemente sí.
porque garantizar los derechos culturales pues entorpece muchas cosas. Estábamos mejor cuando no había transparencia. Las cosas se hacían, pero la transparencia es un derecho. Estaba mucho mejor, se hacían las cosas más fácil, no había ningún problema, todo funcionaba medio corruptamente, o más corruptamente que porque ahora hay que cuidarse un poco más, pero los sistemas de garantía entorpecen las cosas y afectan a las instituciones. Son una lata, las comisiones de derechos humanos son una lata, son una museta, pero el garantismo está. A ver, yo creo que a lo mejor me mezclo un poquito el tema. Yo soy de Lima, sí tengo muchas preocupaciones respecto a ese reglamento, porque pues como es sabido, hay muchos patronatos en diferentes museos, en diferentes salas, etcétera, etcétera, que pues manejan todo lo cultural para fiestas, para rentas, etcétera, etcétera. Para mí sí es preocupante que se reglamente esa parte, porque después de todo, ellos son ciudadanos y tienen el derecho de meterse en la cultura, legalizando ya el merchandising cultural, ¿no? Después de todo, Carlos es ciudadano y va a poder absorber todo lo que quiera. Somos dos institutos que tienen que ver cómo van a proteger toda esa situación. Tenemos edificios que se están cayendo por falta de presupuesto, por falta de ver cómo vamos a manejar los dineros, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, como trabajadores, influir un poquito o entrar un poquito para revisar esa reglamentación? Porque yo lo único que he visto, como dice el doctor Mibón, es una corruptela total. El manejo que se hace en esos edificios ni siquiera... Nada más voy a pedir, perdón, que nos centremos un poco en las preguntas, estamos muy apretados de tiempo. Perdón, que ni siquiera hay una reglamentación arquitectónica. ¿Qué debemos hacer o cómo podemos entrar en esa situación? Los dos institutos. Hemos tenido varias reuniones con la Comisión de Cultura y Cinematografía de esta legislatura. Estamos planteándole una observación o adenda o modificación a la ley federal, por la cual el patrimonio de interés artístico de jurisdicción del Instituto Nacional de Bellas Artes pueda eventualmente, con los recursos necesarios, pasar a jurisdicción del INAH. Es decir, el siglo XX hasta quizá los años 70, que el INBA, con todo respeto, no ha hecho nada, puede ser atendido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia con los recursos necesarios. Es decir, y esa fue una idea que le propusimos los arquitectos del INAH, echándonos más chamba al secretario Tobar. Estuvo totalmente de acuerdo. La situación es el Instituto Nacional de Antropología e Historia requeriría de mucho más personal, plazas de base, etcétera, etcétera, para poder hacer este trabajo. Porque tarde o temprano la ley, la Constitución de la Ciudad de México y el Plan Nacional, el Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México va a empezar a demoler más y más arquitectura del siglo XX, que tiene interés artístico. El INBA no ha podido hacerlo, nunca ha tenido recursos. Desde el terremoto para acá, INBA se redujo a un listado con el que opera y le comió el mandado del Distrito Federal. Entonces, allí nosotros como INBA tenemos que actuar muy puntualmente, si no al rato se va a convertir en una ciudad de 20 años inhabitable. Donde había una casa de interés artístico, hoy puede mañana haber un edificio de 6, 8, 10 niveles con el impacto al contexto indeseado que va a convertir esta ciudad, bueno, el día que falle el drenaje profundo va a ser 1,20 m, no va a ser de qué. Sí estamos trabajando en eso. La primera componente que usted planteaba sobre patronatos y esto, ahí no podemos trabajar mucho con ustedes porque
está previsto en la ley. Y lo que hay que hacer es acercarse a estos sistemas participativos con esos patronatos y decirles desde el INBA, lo que hacemos en el INA, con estas comunidades o asociaciones de amigos, ¿no? Es decirles cómo se hacen las cosas y así dar supervisión y seguimiento y evaluación a esas acciones. Es una operación que están previstas en la ley. Hay que declararlas organizaciones coadyuvantes, en fin. No somos propietarios, no hay propietario, pero somos quienes tenemos por mandato legal la obligación de regular esas acciones. Es nuestra tarea. Perdón.